Vamos a iniciar con la parte en la que vamos a conocer partes de las reglas axiomáticas, empezando por la regla de la suma. Ya conocimos la definición de probabilidad a este punto. En la definición vimos que eh, nos dice que la probabilidad se define como la medición entre 0 y 1 de un evento de interés. Los eventos, recuerden, surgen a partir de un espacio muestral que vienen asociados a un experimento aleatorio. En este caso, la regla de la suma es una regla que nos va a permitir conocer una propiedad para calcular probabilidades. Para poder ver eh, la regla en sí, previamente vamos a conocer algunas propiedades de conjunto que, como les decía, se aplican directamente o de una manera exactamente equivalente en probabilidades. Si nosotros lo queremos comprobar, estas reglas o estas propiedades que vamos a ver a continuación se pueden hacer o se puede comprobar mediante los diagramas de Venn. Ustedes dibujan el diagrama de Venn de esos eventos, de esta asociación o relaciones entre eventos, y van a poder corroborar que se cumplen. La primera propiedad dice que un evento A interceptado con el conjunto vacío equivale al conjunto vacío, porque el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento y el evento A es un evento cualquiera que contiene elementos, al menos un elemento. Entonces, cuando yo intercepto ambos conjuntos, el A con el vacío, como el vacío no tiene elementos en común con A, entonces la intercepción es vacía. Eso sería la propiedad 1. Les queda a opción de ustedes si gustan corroborarlo realizando el diagrama de Venn. La propiedad 2 dice que un evento A unido con vacío, con el conjunto vacío, es igual a A. ¿Por qué? Porque en la unión se juntan los elementos de un evento con los del otro evento. En este caso, A se une con los elementos de vacío y se conforma el evento A. Quedan los mismos porque como vacío no tiene nada, al unirlos solo quedan los elementos de A. La propiedad 3 nos dice que el evento A unido con el complemento de A, o sea, el evento A unido con el evento complemento de A, es igual al espacio muestral. Si lo vemos en el diagrama de Venn, aunque ya lo hicimos unas láminas anteriores en la clase, en el video anterior, A es un círculo que está dentro del rectángulo y A complemento es todo lo que está fuera del círculo A. Entonces, si yo uno A, que es el círculo, con todo lo que está fuera de A, que es el complemento, se conforma todo el rectángulo. Por eso decimos que A unido con A complemento es igual a omega, porque omega está representado por todo el rectángulo en el diagrama de Venn. La propiedad 4 nos dice que A interceptado con A complemento es igual a vacío. Lo mismo que en la anterior, imaginémonos el círculo dentro del rectángulo. El círculo es A y todo lo que está en el círculo y en el interior del círculo pertenece a A. Todo lo que está fuera del círculo no pertenece a A, sino que a A complemento. Como podemos imaginar o pensarlo o verlo ya en el diagrama o con cualquier evento que tengamos, A y A complemento, vemos que ninguno tiene elementos en común con el otro. Como no tienen elementos en común, tendríamos el caso de una intersección vacía. Por eso es la propiedad 4. A eso se refiere.
La propiedad 5 nos dice ese complemento. Ese se refiere al espacio muestral, es decir, nos está diciendo que el complemento del espacio muestral es igual a vacío. ¿Por qué el complemento del espacio muestral es vacío? Porque el rectángulo es el espacio muestral. Todo lo que está en el interior del rectángulo es el espacio muestral asociado a un experimento. Cuando nosotros hacemos un experimento aleatorio, lo único que existe, los únicos resultados posibles que se pueden dar es todo lo que hay dentro del rectángulo que representa el espacio muestral. Si no está en el rectángulo, no existe, no es un resultado que pertenezca a ese experimento aleatorio. Por tanto, por tanto, aquí lo que tenemos es que el complemento del espacio muestral es vacío, porque como no se complementa con nada, porque todo lo que está afuera es vacío, entonces no hay parte en común, no hay nada o sea, no hay nada con lo que se tenga que complementar. Por tanto, no, el complemento del espacio muestral es vacío. Imaginemos el caso de lanzar un dado, que es un ejemplo que podría servirnos en este caso. El experimento aleatorio sería el lanzamiento de una moneda y observar el resultado de la cara superior. Entonces, al hacer ese experimento aleatorio, el espacio muestral asociado a este experimento serían todas las posibilidades de lanzar el dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral. 7 ya no es un resultado posible. Entonces, 7 no pertenece al espacio muestral, porque lo único que existe son del 1 al 6. Entonces, todo lo que estaría en el rectángulo sería del 1 al 6. Y todo lo que está afuera ya no existe, ya no es parte del espacio muestral de ese experimento aleatorio. Por eso el espacio muestral, su complemento es vacío, porque no se complementa con nada. Por el contrario, en la propiedad 6 nos dice el complemento de vacío es omega, que es el espacio muestral. Por la misma analogía, pero en un sentido inverso, se explica la propiedad 6. En la propiedad 5 se utilizó S y en la propiedad 6 se utiliza omega, pero indistintamente se podría utilizar cualquiera de las dos y sigue siendo lo mismo, nos referimos al espacio muestral. Y por último, en la propiedad 7 nos dice que el complemento del complemento de A es igual a A. Así se lee. Lo que está en paréntesis es el complemento de A, pero eso está a su vez como complemento, es decir, su lectura correcta sería el complemento del complemento de A es igual a A. En esa parte hay que ponernos a pensar en el complemento de A. Primero el rectángulo y el círculo. El círculo es A. El complemento sería lo que está fuera de A, afuera del círculo. En eso hay que pensar ahorita, en lo que está fuera del círculo. Si nosotros le sacamos el complemento a esa parte, al complemento de A, como lo único que existe es el rectángulo, para que A complemento se complemente, valga la redundancia, con el espacio muestral, lo único que le hace falta es rellenar el círculo, que en este caso no sería parte de A complemento. Eso es lo que le hace falta a A complemento para complementarse con el espacio muestral. Entonces, el complemento de A complemento es A, porque eso es lo que le hace falta para complementarse con el espacio muestral. Espero que esta parte se comprenda y si no, pues les sugiero que traten de hacer el esquema de Venn para cada una de las propiedades para que se pueda comprender o visualizar mejor cada una de esas propiedades. Vamos a continuar con la de la suma.
En esta regla que nos dice lo siguiente. Si A complemento es el evento complementario de A, entonces se cumple la siguiente regla. La probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, del evento A. O también se puede recíprocamente, y son equivalentes, que la propiedad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. Esa es la regla que tenemos ahorita. Vean bien, aquí tenemos eso que está marcado ahí. La probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento A. Y esta otra sería la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. Son dos reglas equivalentes. Las dos reglas se pueden aplicar de manera igual, porque si ustedes observan, la parte que está con el 1 al lado derecho, lo que está negativo, si yo lo paso al otro lado, al lado izquierdo, va a pasar positivo y sería la probabilidad de A complemento más la probabilidad de A es igual a 1. Y eso viene a raíz de que si yo tengo la probabilidad del evento A, que es un círculo, de lo que representa el círculo, más la probabilidad de lo que está fuera del círculo, que sería la probabilidad del complemento de A, al unirse las dos probabilidades, pues estaríamos complementando esas probabilidades y al complementarse nos da toda la equivalencia de la región del rectángulo y la probabilidad de que ocurra el rectángulo siempre es un evento seguro, por tanto es 1. De ahí surge esta equivalencia y por tanto las dos son la misma, solo que en una está despejada A complemento y en la otra está despejada A. En la imagen podemos verlo mejor. Pensemos el rectángulo como una región en la que estamos evaluando una región. Pensemos en el rectángulo del espacio muestral como una región, la que sería una probabilidad total de 1. Esa región, su probabilidad total es 1, porque acuérdense que ya dije y repito nuevamente que la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1. Todo el rectángulo completo, su probabilidad de ocurrencia es 1. Entonces el área total del rectángulo pensemos que sigue siendo 1. ¿Y qué pasa si yo quiero ver la región del círculo? La región del círculo estaría representando la probabilidad del evento A y la región que está en color rosa estaría representando la probabilidad de A complemento. Si yo sumo la probabilidad del evento A, que es lo que está en amarillo, el círculo, más la probabilidad de lo que está en rosa, que es el complemento de A, entonces al sumarse me da el área total. En este caso, más abajo del círculo amarillo aparece la probabilidad de A complemento como A con barra, que es otra forma de escribir A complemento, pero sigue siendo equivalente a lo mismo. La simbología es la que cambia nada más, pero se refiere a A complemento. En la siguiente regla tenemos los dos eventos, un evento A y un evento B, que son dos eventos cualesquiera. Cuando nos dicen que son dos eventos cualesquiera, debemos de asumir que son eventos que podrían ser no mutuamente excluyentes, sino que tienen una parte que posiblemente sea en común. Como no podemos saber con seguridad si son mutuamente excluyentes, vamos a asumir que no lo son. En este caso, cuando tenemos dos eventos cualesquiera, se refiere a eso, que no sabemos que son mutuamente excluyentes y por tanto no los podemos dibujar separados, sino que traslapados para generalizar mejor. En este caso, cuando ocurre eso y tenemos dos eventos cualesquiera, tenemos la siguiente regla de la suma, que sería la probabilidad de la unión de A con B es igual a la probabilidad de A
más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Voy por partes. Y esta es la regla. Y esa parte que se ha marcado en azul sería la intersección. Si se fijan, se le está restando a la probabilidad completa de A más la probabilidad completa de B el pedacito que sería la intersección o la parte en común de ambos eventos. Se le está restando. Y eso, abajo en el diagrama de Venn, sería justamente la parte que está como color naranja, que es la intersección de ambos eventos. Eso se le resta. ¿Por qué? Porque en la suma, cuando sumo la probabilidad de A completo, es decir, todo el círculo rosa, más la probabilidad de B completa de B, que es todo el círculo amarillo, al sumarse dos veces la parte que está en la parte común, entonces la probabilidad se está alterando, por esa parte se le está sumando de más. Entonces tenemos que quitársela. Para quitársela solo le tenemos que quitar una vez esa intercepción. Por eso es de que en la regla de la suma de la probabilidad de la unión de dos eventos cualesquiera, se suman las probabilidades de los eventos y después se les resta la intersección de ambos eventos. Por eso es que surge esa regla que tenemos en ese teorema que está arriba en el rectángulo. En el rectángulo o diagrama de Venn podemos ver que los dos círculos están separados, no hay parte común, no hay nada que restar, porque estaríamos sumando por separado sin alterar o sin duplicar información o contar de más. Entonces no hay nada que restar y solo queda la suma de las probabilidades de cada evento. Para resumir la regla de la suma, recuerden, primer punto importante es que cuando me dicen regla de la suma estoy calculando la probabilidad de A o B. Ahí dice A o B. Ese O en conjunto se convierte en unión. La O se convierte en unión. Luego, más abajo, vamos a ver que dice I. La I en conjunto se convierte en producto o intersección. Entonces aquí, cuando dice arriba la probabilidad de A o B, nos estamos refiriendo a la unión, la probabilidad de A unido con B. Esa sería la regla de la suma. Cuando nosotros vamos a calcular la probabilidad de la unión, tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Son A y B mutuamente excluyentes? Es decir, ¿son dos eventos cualesquiera? ¿O son mutuamente excluyentes o no lo son? Esa es la pregunta en particular. Si sí son mutuamente excluyentes, entonces la regla de la suma para calcular la probabilidad de A o B, nos vamos a ir por imaginándonos que son dos círculos o dos eventos separados que no tienen traslape y por tanto la regla de la suma va a ser la probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero si no son mutuamente excluyentes, entonces aquí sí le tenemos que restar la parte en común. Ahora ahí está el diagrama de Venn asociado, que sería el traslape. Primero se suman las probabilidades individuales completas de A y B y se le resta la probabilidad de la intersección por el pedacito que se suma de más, que es ese que dice menos la probabilidad de A y B. Ese I se convierte en U invertida, que es la intersección. Esta parte que está en amarillo sería lo que tiene de agregado en la regla de la suma el cálculo de esta probabilidad de la unión de dos eventos. Si se fijan, la anterior es exactamente, la otra parte es exactamente a cuando los eventos sí son mutuamente excluyentes. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Resumiendo, la regla de la suma sería ya con símbolos de eventos,
la probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y tendríamos ese rectángulo, o sea, ese diagrama de Venn. Cuando los eventos son no mutuamente excluyentes, entonces se tienen que sumar, o sea, la misma fórmula anterior de arriba, se le resta nada más la parte que está en común de la intercepción de los dos eventos que ya hemos discutido. Esto es lo que llamamos regla de la suma. Estas son las reglas matemáticas, pero cómo calcular en sí la probabilidad de A, la de B, la de la intersección, eso ya depende también de la regla de Laplace o de la teoría frecuentista, depende de qué enfoque estemos utilizando. Pero si nos vamos por el enfoque clásico, pues tendríamos que hacer para el evento A, buscar los casos favorables y dividirlo entre los casos posibles. Para el evento B tenemos que calcular los casos favorables entre los casos posibles. Para la intersección de A y B tenemos que buscar los casos favorables de que ocurre la intersección entre el total de casos posibles y así se calculan ya una medición concreta de la probabilidad. Más adelante veremos ejemplos. Pues bien, con esto vamos a ir terminando esta parte, que es cuando tenemos tres eventos. Todo lo anterior, la regla de la suma, la hemos realizado con dos eventos nada más. Pero voy a explicar en esta lámina cómo sería la regla de la suma para tres eventos. Si tenemos tres eventos mutuamente excluyentes, es decir, que están separados entre sí, en ese caso la regla de la suma está fácil e incluso para cualquier cantidad de eventos mutuamente excluyentes, no importa cuántos sean, si todos son mutuamente excluyentes, imaginen el rectángulo con varios círculos que ninguno se traslapa con ninguno, sino que todos están separados. Pueden ser todos los que ustedes quieran, pero si no están traslapados, son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de todos esos eventos simplemente sería la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, más la probabilidad del tercer evento, más la probabilidad del cuarto evento, más etcétera, etcétera, hasta sumar la probabilidad del último evento que tengamos. Pero cuando son eventos no mutuamente excluyentes, hay que ir jugando con la parte de la intersección. Entonces lo voy a explicar con uno de tres para que se tenga la idea de cómo funciona más o menos. La probabilidad de A unido con B unido con C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A interceptado con B menos la probabilidad de A interceptado con C menos la probabilidad de B interceptado con C más la probabilidad de A. Aquí hay un error, perdón. Aquí sería más la probabilidad de A interceptado con B interceptado con C. Luego lo corrijo, pero aquí, porque estoy grabando, va a quedar así. Ahora vamos por partes. En primer lugar, sumamos todos los eventos, la probabilidad de los tres eventos. Cuando ya hemos sumado, tenemos que restarle los pedacitos, porque cuando se han sumado completos las probabilidades, los tres pedacitos se suman doble vez. Entonces, va a aparecer que se han duplicado y por tanto le tenemos que restar tres veces, o más bien una vez cada combinación de intercepciones. A con B, A con C y B con C. Esas son las que se han restado en esta parte. Si se fijan, están las tres combinaciones. A con B, A con C y B con C, que son las tres
intersecciones que se dan en el diagrama de Venn y ahí está indicado quién es A con B, A con C y B con C. Ahí lo pueden ver en el diagrama. Luego, la parte que está en el medio, que es la intersección de los tres, se le ha restado 3 veces. Al restársele 3 veces, esa parte ha quedado vacía. Como ha quedado vacía, al hacer la resta de las 3, entonces hay que sumársela nuevamente una vez. Eso que está en el rectangulito nos está indicando que es la intersección A interceptado con B interceptado con C. Por eso en la fórmula en el rectángulo arriba, en la fórmula completa, está mal, porque dice unido, unido, y es interceptado, interceptado. A interceptado con B, interceptado con C. Así debe de decir. Entonces, la regla de la suma, más abajo la vuelvo a repetir, y dice, la probabilidad de A unido con B unido con C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, menos la probabilidad de la intersección de A y B, menos la probabilidad de la intersección de B con C, menos la probabilidad de la intersección de A con C, más la probabilidad de A interceptado con B interceptado con C. Ahí sí está correcto. Entonces, esta parte que está en verde se le suma, pero no debe de ser la unión, sino la intercepción.